con fecha para el primer parcial, bueno, para el segundo parcial del tema de dinámica, o es que aún no tiene fecha? ¿El ingeniero ya programó algún examen? Estimados estudiantes, la pregunta es si ya tienen fecha definida ya para su segundo parcial, pues que aún el INGE no ha fijado nada. Todavía no, auxiliar. Ya, está bien. En esta semana, ¿qué es lo que han avanzado con el INGE? El día de ayer y el día lunes. ¿Qué han avanzado con el INGE? No hemos pasado. ¿Los 2 días no han pasado clases? no, sí. Ya, bueno, entonces, hubiésemos aprovechado su horario, ¿no? Pensé que habían pasado clases, pero bueno. Bien, entonces continuaremos ya con el tema de dinámica. Me dice determinar, por si acaso, este es un problema de su práctica número 2, de su práctica que está publicada, ¿no? En el Classroom. Es el problema 5, si no me equivoco, ya. Es un problema. Y bueno, vamos a resolverlo con los mismos datos, tal como está en el enunciado de su práctica, ¿ya? Me dice entonces determinar la tensión desarrollada en las cuerdas unidas a cada bloque, ¿ya? Las tensiones que me pide calcular, entonces, se refiere a estas tensiones que yo tengo acá, a este de acá, ¿no es cierto? La tensión en esta cuerda. Y la aceleración de los bloques, ¿no? La aceleración de cada uno de los bloques, del bloque A y del bloque B. Las tensiones que me piden es acá, en esta parte, ¿no? Y la otra tensión es acá, en esta parte, ¿no? Las tensiones de las cuerdas unidas a cada bloque. Entonces, la tensión, o bueno, la cuerda unida al bloque B es esta. La cuerda unida al bloque A es esta de acá, ¿no? Entonces, esas tensiones me pide determinar y la aceleración de los cuerpos. La aceleración de A y la aceleración de B. También indicas que, bueno, nos da de dato, la masa de A es igual a 8 kilogramos, está acá, el cuerpo A, y la masa de B es igual a 6 kilogramos, ¿no? Entonces, por tendencia, ¿no es cierto? Como ustedes pueden observar que el cuerpo A es más pesado que el cuerpo B, ¿no es cierto? Bueno, tiene una mayor cantidad de masa, esta es de 8 kilogramos y esta es de 6 kilogramos. Por lo tanto, el movimiento va a ser el siguiente: el cuerpo A va a descender para abajo y el cuerpo B pues va a tender a subir hacia arriba, ¿no? Va a tender a subir y el otro va a tender a bajar. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el movimiento que nosotros vamos a adoptar. Estamos viendo estamos comparando las masas y estamos asumiendo según eso el movimiento. ¿Listo? Bien, entonces vamos a ir con la solución del problema. No se olviden que nosotros, bueno, hacemos la solución. En la solución nosotros lo que analizamos es el diagrama de cuerpo libre, ¿no es cierto? Para los bloques o para los cuerpos que van a presentar movimiento. El cuerpo B y el cuerpo A van a presentar movimiento. La polea número 1, esta es una polea, la polea número 1 también va a presentar un movimiento porque va a descender, ¿no es cierto? La polea número 2 también va a presentar un movimiento, también va a descender, va a tender a ir hacia abajo, ¿no? En cambio, la polea 3, fíjense que, bueno, de su centroide o de su centro, la polea está sujeta con una cuerda a esta, podemos indicar el techo, ¿no? Que puede ser el techo de acá. Entonces, la polea número 3 está sujeta con una cuerda vertical. Entonces, esta no va a presentar un movimiento, la polea 3. La polea 2 sí va a presentar movimiento, ¿no es cierto? Va a tender a caer hacia abajo. La polea número 1 también, y lo que les decía, el cuerpo A también, y el cuerpo B va a tender a ir hacia arriba, ¿no? Bien, entonces, para los cuerpos que presenten movimiento, nosotros tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, de sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, ¿no es cierto? Bien, a ver, entonces, empezaremos con el cuerpo A, con el bloque A, ¿no? Entonces, vamos a indicar acá
diagrama de cuerpo libre para el bloque A, ¿no? Para A. Bien, antes de continuar con esto, entonces, indicarles también que en el enunciado, ojo, esto pueden subrayarlo, me dice desprecie la masa de poleas y cuerdas. En el tema de dinámica, prácticamente no tomamos en cuenta lo que son la masa de las cuerdas, porque las cuerdas, como las poleas, también tienen una masa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros no consideramos, ¿ya? Por eso me dice incluso acá, desprecie la masa de las poleas y las cuerdas, ¿ya? Entonces, vamos a hacer la resolución considerando eso, ¿no? La masa de las poleas y cuerdas, bueno, vamos a despreciar. ¿Listo? Entonces, para el cuerpo A, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahí está. En el diagrama de cuerpo libre, pues vamos a dibujar todas las fuerzas que están actuando sobre dicho cuerpo, ¿no? Una, bueno, ya viene a ser el peso, ¿no? Esto es de inicio, esta es la masa de A por la gravedad, ¿no? Y la otra viene a ser la tensión T, ¿ya? La llamaremos una tensión T1, ¿listo? Una tensión T1, ¿listo? Entonces, cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre para el bloque A, hacemos un corte en esta cuerda, por lo que va a aparecer una tensión 1 y, bueno, el propio peso, ¿no es cierto? Masa A por la gravedad. Este viene a ser el peso. ¿Listo? Entonces, cuando ya tenemos, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Ya no existiría normal en este caso? ¿O simplemente sería la tensión? Solamente es la tensión. Fíjense que el bloque A está suspendido, ¿no es cierto? Está en el aire, en otras palabras, ¿ya? Si nuestro, a ver, por ejemplo, vamos a agarrar una hoja cualquiera. A ver, una hoja de acá sacar eso. Ya, muy bien. Entonces, cuando existe una fuerza normal, como indica su compañera, se da en el caso de que nuestro bloque esté, bueno, colocado sobre una superficie, ¿no es cierto? Sobre una superficie. En ese caso, recién existe una fuerza normal, ¿no? Una fuerza normal. Y obviamente estará el peso como tal, W, ¿no? Del bloque y la fuerza normal que va a actuar, ¿no? Ese es en un plano horizontal. Y cuando se tiene un plano inclinado, habíamos avanzado ya la pasada clase, que el peso siempre está dirigida hacia abajo, el peso W, y la fuerza normal siempre es perpendicular al plano sobre el cual está colocado nuestro bloque, ¿no? Ahí está la fuerza normal, es perpendicular al plano, ¿no? 90 grados tiene que formar el plano. Entonces, la fuerza normal aparece siempre cuando haya, bueno, contacto entre un bloque y el suelo, o puede ser entre un bloque con otro, ¿no es cierto? A ver, supongamos que tenemos acá un bloque y acá tenemos un bloque de mayor magnitud, ¿no? Entonces, este será A y este será B. Entonces, el peso de A, WA, y este tiene su peso de B, ¿no? Entonces, la fuerza normal que existe entre la interacción de estos dos cuerpos sería la siguiente, ¿no? Por un lado tenemos la normal en A, bueno, la normal sobre el cuerpo A, y este es peso WA, y sobre el otro bloque, entonces, estaría actuando, por acción y reacción, estaría actuando la normal de A, y, bueno, el peso BW, ¿no? Tomando en cuenta eso, ¿ya? Entonces, fíjense que en la fuerza normal aparece cuando existe contacto entre un bloque y el suelo, o entre un bloque y otro bloque, ¿no? Como se presenta acá en este caso. Ya en ese caso se tienen fuerzas normales. En cambio acá, fíjense que el cuerpo está suspendido, no tiene contacto con otros bloques, simplemente está sostenida por esta cuerda, ¿ya? No está en contacto con otros bloques ni con el suelo, está suspendido, ¿no es cierto? Eso quiero que tomen en cuenta. Entonces, no existe fuerza normal acá, simplemente existe la tensión en la cuerda, ¿ya? La tensión en la cuerda. No existe una fuerza normal. Bien, entonces, para este cuerpo A vamos a plantear la ecuación de la dinámica, ¿no? De sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer.
Entonces, sumatoria de fuerzas es igual a positivas si tienen la misma dirección de nuestro movimiento. Al inicio, como les dije, vamos a asumir que el bloque A va a descender hacia abajo, ¿no es cierto? Va a descender hacia abajo, y el bloque B va a subir, ¿no? Va a ir hacia arriba, ¿no? Como esto entonces va a descender, bueno, hacia abajo va a ser el movimiento del cuerpo A, eso podemos colocarlo acá, hacia abajo, este será el movimiento, ¿no? El bloque A, su movimiento será hacia abajo. Entonces, todas las fuerzas en esa dirección serán consideradas positivas. En esta parte izquierda de nuestra ecuación de dinámica, ¿no? Entonces, el peso, fíjense que tiene esa misma dirección del movimiento, el peso, entonces será considerada positiva. Entonces, colocamos MA por G. La tensión T1 tiene sentido contrario al movimiento, fíjense acá. Por lo tanto, signo negativo. Menos la tensión T1 es igual a la masa de A por la aceleración de A. Listo. Ahí tenemos una ecuación, ¿no? Para el bloque A. Entonces, esto lo llamaremos la ecuación 1. ¿Listo? Esa es la ecuación 1. Lo que primero tenemos que hacer es, para cada bloque, tenemos que aplicar la ecuación de la dinámica, mediante la cual vamos a hallar una ecuación, ¿no es cierto?, que me va a permitir resolver el problema. ¿Listo? Bien, entonces, eso es lo que hacemos para el bloque A. Vamos a hacer la ecuación de la dinámica para la polea número 1, acá, para esta polea. Porque, como les dije, va a tener un movimiento, ¿no es cierto? Vamos a aplicar la ecuación de la dinámica para todos aquellos cuerpos que presenten movimiento. La polea número 1 también tiene un movimiento, va a caer, bueno, su movimiento será hacia abajo, ¿no? Va a caer. Bien, entonces, eso también es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar la ecuación de la dinámica para la polea número 1. Ahí está la polea número 1, ¿se nota? Entonces, decimos, diagrama de cuerpo libre para polea 1, para la polea número 1, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, dibujamos la polea, ya, dibujamos la polea. Obviamente, con sus respectivas tensiones, ¿no? Y esta de acá abajo ya tiene nombre, esta tensión de acá abajo, ¿no es cierto? Ya tiene nombre, esta la hemos llamado tensión 1, ¿no es cierto? Ahí está, la tensión 1. Bien, en la pasada clase les dije que cuando se tiene una misma cuerda, ya, las tensiones van a ser las mismas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta cuerda en la polea número 1? Fíjense, esta cuerda de acá es la misma que esta de acá, ¿no? Entonces, esta cuerda viene por acá, rodea la polea número 1 y va hasta el centro de la polea número 2. Entonces, es la misma cuerda, esta de acá, ¿no? Entonces, como es una sola cuerda, estas dos tensiones van a ser iguales, ¿ya? Estas dos tensiones van a ser iguales. Entonces, esto lo vamos a llamar tensión 2 y esta también tensión 2. ¿Listo? De acuerdo, ¿no? Con ese análisis, como es la misma cuerda, entonces tendrán una sola tensión. Por un lado estará la tensión 2 acá y por el otro lado también estará la tensión 2, ¿no? Entonces, de esa manera se representa el diagrama de cuerpo libre para la polea número 1. Sus tensiones, que son las mismas en los extremos, y la tensión T1, bueno, está acá abajo, ¿no? Esta tensión T1 es la misma que esta otra de acá, porque es la misma cuerda, ¿no es cierto? Esta es la misma cuerda que está uniendo la polea 1 con el bloque A. Es la misma cuerda, entonces se tiene la misma tensión T1. T1 y acá abajo también T1, ¿no? Bien, entonces, como ya tenemos el diagrama de cuerpo libre para la polea número 1, aplicamos la ecuación de la dinámica que me dice sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice acá? Fíjense, va a considerar que me dice, desprecie la masa de poleas y cuerdas. Entonces, tenemos que despreciar la masa de la polea número 1. 1, ¿no? Es masa 1 por la aceleración de la polea número 1. Si despreciamos la masa de la polea número 1, fíjense que si esta yo considero que es prácticamente 0, ¿no? Considero que es 0. Entonces, la ecuación se resume a ¿qué?
Sumatoria de fuerzas sobre la polea número 1 tiene que ser igual a 0. 0 por algo es 0, ¿no? Sumatoria de fuerzas entonces sobre la polea número 1 tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Vamos a considerar positivas igual en el sentido del movimiento. Habíamos dicho que la polea número 1, ahí está, 1, la polea número 1 va a caer, ¿no es cierto? Va a ir, su movimiento será hacia abajo, entonces el movimiento será este, ese es el movimiento, ahí está. Entonces vamos a considerar todas las fuerzas positivas en el sentido del movimiento, vale decir, T1 será positiva porque tiene el mismo sentido, y las otras, bueno, tienen sentido contrario, entonces menos T2 y menos T2, ¿no? Eso es igual a 0, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces de acá digo que T1 menos 2 veces T2 es igual a 0. Por lo tanto, T2 voy a despejar de acá, es igual a ¿qué? T1 dividido entre 2, ¿no? Ahí está. Directamente despejando, ¿no? T2 es T1 dividido entre 2. Listo. Esta va a ser mi primera, esta será la segunda ecuación. Listo. Entonces, hemos aplicado la ecuación de la dinámica para la polea número 1, ¿no? Vámonos con la polea número 2. La polea número 2 acá, ¿no? Vamos con esa polea. Nuevamente, entonces, decimos diagrama de cuerpo libre para la polea 2. Ahí está, polea 2. La polea 2 también el movimiento que se va a generar será hacia abajo, ¿no es cierto? La polea número 2 va a caer, ¿ya? El movimiento será hacia abajo. Entonces, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre. Ahí está. Esta es la polea número 2. Ahora bien, fíjense. Esta cuerda que está por acá tiene una tensión T2. Esta de acá, ¿no es cierto? Esta es la polea número 1. La tensión T2 es esta y es la misma que está en el centro de la polea número 2. Entonces, esta es la tensión 2. ¿No es cierto? Ahí está. Esa es la tensión 2. ¿No es cierto? Esta es la tensión 2 acá. Y las otras, bueno, la vamos a llamar tensión 3, ¿no? Porque fíjense que esta cuerda que viene de acá, esta cuerda que viene de acá, es la misma, está bordeando la polea número 2 y es la misma que llega acá, ¿no? Que llega acá. Entonces, esta será una sola tensión. Esta y esta de acá van a tener una sola tensión, ¿no? Porque es la misma cuerda. Incluso fíjense que esta cuerda viene por acá, bordea la polea número 2, va hasta la polea número 3 y cuelga al bloque B, ¿no? Cuelga al bloque B. Está sujeta al bloque B, ¿no? Entonces, esa es una sola cuerda. Fíjense lo que recorre el camino, ¿no? Es una sola cuerda. ¿Listo? Entonces, como estamos analizando la polea número 2, entonces decimos que estas tensiones son iguales. Entonces ya tenemos tensión 2 y de acá la vamos a llamar tensión 3 y esta de acá va a ser también tensión 3 porque son iguales, ¿no? Bien, entonces aplicamos también la ecuación de la dinámica que me dice sumatoria de fuerzas es igual a masa de la polea número 2 por la aceleración de 2. Nuevamente me dice, recordamos el enunciado, me dice desprecie la masa de poleas y cuerdas, la masa de poleas. Por lo tanto, como la masa es prácticamente 0, la sumatoria de fuerzas sobre la polea número 2 tiene que ser igual a 0, ¿no? El movimiento es hacia abajo, habíamos indicado, ese es el movimiento. Y bueno, todas las fuerzas serán consideradas positivas en este mismo sentido del movimiento. Vale decir, la tensión T2 tiene el mismo movimiento, será positivo, menos tensión 3 y menos tensión 3, ¿no? Ahí está. Eso es igual a 0. Entonces, de acá decimos que tensión 2 menos 2 veces la tensión 3 será igual a 0, ¿no? Ahí está. Entonces, de acá podemos indicar que la tensión 3 es igual a ¿cuánto? Tensión 2 dividido entre 2, ¿no? Ahí está, directamente despejado, ¿no? Tensión 3 es igual a tensión 2 dividido entre 2. Esta es mi tercera ecuación
para la polea número 2 es la tercera ecuación, ¿no? Bien, vamos para el siguiente. A ver, les voy a consultar, ¿ya? A ver, ¿quiénes están en clase? Pinaya Adrián Alan, ¿se encuentra ahí? Pinaya Adrián Alan. Sí, auxiliar. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La pregunta es la siguiente, ¿ya? Hemos hecho diagrama de cuerpo libre para el bloque A, para la polea 1, para la polea 2, porque estos tres cuerpos, bueno, presentan movimiento. Ahora la pregunta es la siguiente. Tendremos que analizar para la polea número 3 de la misma manera que hemos hecho acá, anteriormente. O sea, tenemos que aplicar la ecuación de la dinámica para la polea 3. Sí. ¿Y sus demás compañeros qué dice? No, porque tensión 2 va a ser igual a tensión 3. La tensión. Ya, mira, no vamos a aplicar la ecuación de la dinámica, porque la ecuación de la dinámica solamente aplicamos a aquellos cuerpos que están en movimiento. Y el cuerpo 3 estará en movimiento, no va a estar en movimiento porque está sujeta por esta cuerda a la parte de acá, ¿no? Acá arriba, está sujeta por su centro, ¿no? Por su centroide. Entonces, no vamos a aplicar ecuación de la dinámica porque la polea 3 no va a existir movimiento. En la polea 3 no va a existir movimiento. En la polea 2 sí existía movimiento porque bueno, caía, ¿no? El movimiento era hacia abajo. La polea número 1 también el movimiento era hacia abajo, pero en cambio la polea número 3 no existe movimiento porque está sujeta directamente de su centroide, directamente por una cuerda en la parte de arriba, está sujeta. Entonces no va a haber movimiento para la polea número 3, ¿no? Directamente vamos a hacer diagrama de cuerpo libre y vamos a aplicar la ecuación de la dinámica para el cuerpo B, ¿no? Directamente. Bien, entonces vámonos con el diagrama de cuerpo libre para el bloque B. Vámonos, diagrama de cuerpo libre para B. Ahí está, eso es para B, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos para el bloque B? Ahí está. Podemos colocarlo así, ¿no? Ahí está, ¿no? El bloque B acá está. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Vamos a dibujar nuestro bloque B. Obviamente, el peso que tenemos es esta. M de B por G. Y por acá arriba tenemos una tensión. ¿Y esa tensión cuál es? A ver, los que están atentos les voy a preguntar. A ver. Rebollo, Castro, Tania, Isabela, ¿está? Rebollo, Castro, Tania, Isabela. ¿Se encuentra presente en la clase? Sí. Hola, ¿cómo estás? La pregunta es la siguiente. ¿Qué tensión sería esta de acá que está actuando sobre el bloque B? ¿La 3? Sí, está bien. Estás adivinando, ¿no? Estás adivinando. La tensión 3, ¿no? Ya, mira, es la misma tensión, les dije, ¿no? Fíjense que esta cuerda de acá, esta de acá, a ver, nos estamos quedando sin tiempo. Esta cuerda de acá, fíjense que viene y bordea la polea número 2, sube, bordea la polea número 3 y baja, ¿no? Entonces, es una sola tensión esta cuerda, existe una sola tensión en esta cuerda. Y cuando hemos analizado la polea número 2, a esa tensión le hemos llamado tensión 3. Ahí está, la polea número 2, la tensión 3. Entonces, como es la misma cuerda, vamos por acá, y este de acá también es la tensión 3, la tensión en esta cuerda, ¿no? Entonces, ahí está, esa es la tensión 3. Luego, para este cuerpo aplicamos nuevamente la ecuación de la dinámica, sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración,
Como estamos hablando del bloque B, entonces masa de B por la aceleración de B, ¿no? Bien, entonces, el movimiento del cuerpo B habíamos indicado que será hacia arriba, ¿no? El movimiento será hacia arriba. Este es el movimiento, ¿no? Entonces, todas las fuerzas en ese sentido del movimiento serán consideradas positivas. Vale decir, la tensión 3 será positiva porque tiene el mismo sentido y menos el peso MB por G será negativo porque tiene sentido contrario, ¿no? Por eso es menos. Es igual a masa de B por la aceleración de B, ¿no? Ahí está. Bien, entonces esta será mi ecuación número 4, ¿no? Ahí está, mi ecuación número 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces ya hemos agotado todos los diagramas de cuerpo libre para cada bloque. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? Tenemos 4 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos la aceleración de A, una incógnita, la tensión 1, otra incógnita, la tensión 2, otra incógnita, ¿no? A ver, contaremos. 1 incógnita, 2 incógnitas, 3 incógnitas, 4 incógnitas y 5 incógnitas, ¿no? Acá está. Tenemos 5 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones. ¿Podemos resolver el sistema o no se puede? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Podemos resolver el sistema o no se puede? Tenemos 5 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones, ¿no? 1, 2, 3 y 4 y tenemos 5 incógnitas. Una es la aceleración de A, acá está. Luego tenemos la tensión 1 con esas 2 incógnitas. La tensión 2 con esas 3 incógnitas. La tensión 3 con esas 4 incógnitas. Y la aceleración de B con esos 5 incógnitas. Entonces, tenemos 5 incógnitas y tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos 4 ecuaciones. ¿Podemos resolver el sistema de 5 incógnitas con 4 ecuaciones o nos falta una ecuación más? ¿Qué dice? Nos falta una ecuación más. Nos falta una ecuación. Bien, nos falta una ecuación más. Entonces, ¿esa ecuación de dónde sacamos? ¿De dónde sale esa ecuación? Nada más saco en el INGE esa parte. He visto que avanzaron esa parte con el INGE. Entonces, ¿de dónde sale esa otra ecuación? Vamos, ¿de dónde sale esa otra ecuación? Vamos a anotar acá nuestras incógnitas ya en un pequeño recuadro. Y vamos a decir incógnitas. ¿Ya? Ahí anotamos entonces nuestras incógnitas. Una es la tensión 1. Bueno, primero vamos a anotar tensiones. Tensión 2, tensión 3, aceleración U. Bueno, aceleración sí, de A. Creo que es por la ley de dinámica. Fuerza es igual a masa por la aceleración. Ya, eso es lo que estamos aplicando, ¿no? Para cada bloque. Ya, eso estamos aplicando, ¿no? Para cada bloque. La ecuación fundamental de la dinámica, el sumatorio de fuerzas es igual a masa por la aceleración, ¿no? Fíjense, entonces, estas son las incógnitas. T1, T2, T3, aceleración de A y aceleración de B. Tenemos 5 incógnitas y tenemos simplemente 4 ecuaciones, ¿no? Tenemos 4 ecuaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos otra ecuación adicional y esa ecuación adicional viene del trabajo virtual. Y el trabajo virtual, bueno, me va a relacionar las aceleraciones del bloque A y del bloque B, ¿no? El trabajo virtual. ¿Listo? Entonces, vamos a indicar eso, ¿ya? Vamos a indicar eso. Bueno, entonces decimos relación de
aceleraciones. Bueno, relación de aceleración de A y B. Esto lo hacemos por trabajo virtual. ¿Listo? Por trabajo virtual. ¿Listo? Entonces, como estamos indicando los cuerpos A y B, los bloques A y B, entonces simplemente tomamos en cuenta el bloque A y el bloque B para esta parte de acá. Ya no tomamos en cuenta las poleas 1, 2 y 3. Cuando hacemos relación de aceleración de A y B por trabajo virtual, simplemente tomamos en cuenta el bloque A y el bloque B. Entonces vamos a dibujarnos eso. ¿Listo? Vamos a dibujarnos eso. El bloque A, ¿no? En acá solamente consideramos las tensiones, ¿ya? Esta de acá habíamos indicado que es la tensión 1 para el bloque A, este es el bloque A, y para el bloque B, ahí está el bloque B, habíamos indicado que es la tensión número 3, ¿no? Es la tensión número 3. Fíjense, acá está el bloque B, este es el bloque B, este es su diagrama de cuerpo libre, simplemente la tensión 3, ¿no? Cuando hacemos la relación de aceleraciones, nuevamente les indico de que no tomamos en cuenta los pesos, ¿ya? No tomamos en cuenta los pesos, simplemente tomamos en cuenta las tensiones T1 y T3, ¿ya? Esas tensiones tomamos en cuenta para hacer el trabajo virtual, ¿listo? El movimiento para el bloque A, ya habíamos indicado el bloque A, este bloque A, el movimiento es hacia abajo, ¿no? Para el bloque A, entonces el movimiento es este. Eso más tenemos que considerar, el movimiento. Y para el bloque B, el movimiento es hacia arriba, ¿no? Es hacia arriba el movimiento. Ahí está. Ese es el movimiento, ¿no? Hacia arriba. Bien, entonces, ¿qué me dice el trabajo virtual? ¿Ya? El bloque A, como va a caer hacia abajo, va a tender a caer hacia abajo, obviamente va a recorrer una distancia, ¿no es cierto? Una distancia, ¿ya? Acá no está muy bien. A ver. Ya. Esto mejor si ustedes lo dibujan con líneas segmentadas, ¿ya? Mejor si ustedes lo dibujan con líneas segmentadas. A ver. Esto dibújenlo, por favor, con líneas segmentadas, ¿ya? Listo, eso es con líneas segmentadas. El bloque B, ¿listo? Inicialmente estaba en esta posición, ¿no? Inicialmente estaba en esta posición el bloque B. Entonces, ha recorrido una distancia Y sub B, ¿no? Cuando se ha producido el movimiento, el bloque B ha recorrido una distancia Y sub B hasta acá arriba, ¿no es cierto? Ha recorrido una distancia Y sub B hasta acá arriba, ¿no es cierto? El bloque a partir de esta posición, pues, como va el movimiento es hacia abajo, entonces va a caer una distancia con líneas segmentadas, nuevamente lo estoy dibujando, entonces va a caer una distancia Y sub A, ¿no? Y sub A. Estoy mencionando el movimiento con Y o el desplazamiento con Y porque estamos en el eje vertical, ¿no es cierto? En el eje de la Y. Bueno, en el eje de las ordenadas, en el eje Y, ¿no? Entonces, si fuera el movimiento horizontal, entonces esto sería X sub B y esto X sub A, ¿ya? Si fuera el movimiento horizontal. Como el movimiento es vertical, entonces YA y YB, ¿listo? Bien, entonces, esta es la posición inicial, ¿no? Del bloque A. A partir del reposo, están todos, ¿no? La mayoría. Bien, entonces, como les decía, rebajen o apaguen su micrófono, por favor. Ya, bien, entonces, como les decía, ya, el bloque A en el reposo se encuentra en esta posición, ¿no? Entonces, cuando se produce el movimiento, va a recorrer una distancia Y sub A, bloque A, ¿listo? Hacia abajo, ¿ya? Acá nos falta dibujar la esta de acá, si ustedes lo pueden borrar, este de acá.
Listo. Ya, entonces el bloque B se encuentra en esta posición, ¿no? Y cuando se va a producir el movimiento, entonces alcanzará esta posición, lo que está con línea segmentada acá arriba, porque el movimiento es hacia arriba, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí, ¿no? Las gráficas. Entonces, ¿a qué se refiere el trabajo virtual? El trabajo virtual ya acá a un costado voy a colocar trabajo virtual. De manera general, el trabajo virtual es aquí. El trabajo virtual W es igual a una tensión T por una distancia. En este caso, Y, ¿no? Porque el movimiento es vertical. Entonces, la tensión T por una distancia. La tensión T que está actuando sobre el bloque por una distancia Y, ¿no? Listo. Bien, entonces, lo que tenemos que considerar es lo siguiente. Los trabajos virtuales serán positivas si tienen el mismo sentido del movimiento. La tensión T3, ¿no es cierto? Y el movimiento. Por ejemplo, acá, fíjense que la tensión T1 es contrario de la siguiente manera, ¿no? El trabajo virtual tiene que ser igual a cero, ¿ya? Tiene que ser igual a cero. Entonces, tenemos el trabajo virtual para el bloque B, tensión 3. Habíamos dicho que esto es positivo, tensión 3 por una distancia Y sub B, ¿no? Tensión 3 por una distancia Y sub B. Es positivo porque tiene el mismo sentido del movimiento la tensión 3. Ahora, lo siguiente, como el sentido, entonces el trabajo virtual es negativo, menos, entonces de esa manera se consideran los trabajos virtuales. Entonces digo que acá esto es igual a 0, ¿no? Esto es igual a 0. Listo. Esta es la ecuación fundamental del trabajo virtual. El trabajo virtual, o bueno, la sumatoria de los trabajos virtuales, podemos colocarlo así, tiene que ser igual a 0, ¿no? El trabajo virtual, ¿cómo se define? El producto de la tensión T por un desplazamiento, en este caso Y. Si la tensión T3, o bueno, si la tensión es igual o tiene el mismo sentido que el movimiento. Para el bloque B, la tensión 3 y el movimiento son iguales, entonces el trabajo virtual es positivo y el trabajo virtual es la tensión por el desplazamiento. Tensión 3 por Y sub B, ¿no? Acá está. Ahora, fíjense, si la tensión y el movimiento son diferentes, el trabajo virtual será negativo y es igual a ¿qué? El trabajo virtual es la tensión T1. Ahí está. Entonces, esto es igual a 0 y dar las aceleraciones de A y B, ¿no? ¿De qué manera? A ver, vamos a ver lo siguiente. Tensión 3, copiaremos. Y sub B, esto lo podemos reemplazar con una ecuación de la cinemática, ¿ya? Pero tal vez un poquito nos vamos a complicar y no se va a entender muy bien. Entonces, siempre que ustedes vean Y sub B, en vez de colocar, este es un desplazamiento, Y sub B, ¿no es cierto? Entonces, en vez de colocar Y sub B, directamente ustedes lo colocan la aceleración de B, ¿listo? T1, cuando ustedes colocan aceleración de A, ¿listo? Entonces, en vez de Y sub B, colocamos aceleración de B. En vez de Y sub A, colocamos aceleración de A. ¿Listo? Directamente ahí. Y esto lo igualamos a 0, como dice, ¿no? Como me dice ahí. Entonces, fíjense que esta viene a ser la ecuación que me falta. Listo. Esa es la ecuación número 5. Y esta ecuación viene del trabajo virtual, ¿no?
Es la ecuación número 5, que va y la aceleración de B. ¿Listo? Y bueno, para calcular estas 5 incógnitas, T1, T2, T3, aceleración de A y aceleración de B. ¿Listo? Ya tenemos las ecuaciones disponibles, ¿no? Bien, entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar de álgebra y con eso ya tenemos resuelto el problema. Bien, entonces, vamos a continuar con eso. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para nada, ya en función a esta. Vámonos a la ecuación número 3, donde tenemos masa de B, aceleración de B, etcétera, ¿no? Las otras ecuaciones tampoco las estoy tocando, simplemente relacionan tensiones, ¿no? Están relacionando tensiones. Me voy a ir a las ecuaciones donde se tenga masa y se tenga aceleración, ¿ya? A esas ecuaciones me voy a ir. La ecuación número 1 tiene masa y tiene aceleración, no la voy a tocar, por el momento no la voy a tocar, vamos a irnos directamente con la ecuación número 4, donde se tiene. Bien, entonces vámonos con esta ecuación, ¿no? Tensión 3, ¿no? Entonces, este valor de la tensión 3 puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? Este valor de la tensión 3 se emplaza acá. Y acá voy a tener tensión en 2, ¿no? Pero tensión en 2, fíjense que es igual a ¿qué? Tensión en 1 dividido entre 2, ¿no es cierto? Tensión 1 dividido entre 2. Entonces voy a hacer algo muy interesante, ¿ya? Entonces decimos reemplazando la ecuación 3, ¿sí? Auxi, disculpe, Sí. no se ve bien la imagen, se ve muy borroso. Y a ver, no se está aclarando, esperar Está bien. El audio un también ratito, debe ser problema de la señal. cortado. Está entrecortado, auxiliar, no se entiende bien. La última parte casi no la entendimos mucho. Sí, no se entiende, Auxi. Esto del trabajo virtual ha quedado claro, ¿no? O lo volvemos al resumen. Sí, Auxi, por favor. Por favor, Auxi. Ya, muy bien. Como les dije, ¿no? Teníamos 4 ecuaciones, ¿no? Comenzaremos de ahí. Teníamos 4 ecuaciones. Esta era la cuarta ecuación. Acá está. Esta es la cuarta ecuación. Y teníamos 5 incógnitas. T1, T2, T3, la aceleración de A y la aceleración de B. Tenemos 5 incógnitas y tenemos que calcular estas incógnitas porque el número de incógnitas supera al número de ecuaciones, ¿no? Necesitamos necesariamente una ecuación adicional, una ecuación, ¿no? Y esa ecuación, pues, viene de la relación de aceleración de A y B por trabajo virtual, ¿no? Por trabajo virtual. Entonces, en este proceso de acá, consideramos los cuerpos A y B, ¿listo? Los cuerpos A y B, porque necesitamos la relación de aceleración de A y B. Entonces, consideramos lo virtual, vamos a descartar de B, descartamos, ¿ya? Simplemente tomamos en cuenta lo que son las tensiones que están actuando sobre cada cuerpo. La tensión 1 sobre el cuerpo A, en este caso, y en este caso, sobre el cuerpo B está actuando la tensión 3, ¿no? Entonces, solamente consideramos las tensiones que están actuando en cada cuerpo. Entonces, planteamos lo siguiente. Las condiciones iniciales en el reposo, es decir, ¿no? Cuando el sistema está en reposo, el cuerpo A se encuentra en el de acá abajo, ¿no? Esas son las condiciones iniciales en reposo. Y cuando existe un movimiento, pues el cuerpo A va a descender, habíamos indicado eso, ¿no? Va a descender y va a recorrer una distancia Y sub A.
Y el cuerpo B, cuando se inicia el movimiento, pues va a recorrer hacia arriba una distancia y sub B. Acá está, ¿no? Y sub B va a recorrer una distancia hacia arriba. Listo, entonces esos son los movimientos. Entonces, ¿qué me dice el trabajo virtual? El trabajo virtual me dice que es igual a ¿qué? Es igual a la tensión por el desplazamiento de dicho cuerpo. Para cada caso podemos singularizar, ¿no? Entonces, de manera general, el trabajo es eso, la tensión T por el desplazamiento, ¿ya? Entonces, para encontrar la relación de aceleraciones, tenemos que decir que el trabajo virtual del sistema tiene que ser igual a cero, ¿no? El trabajo virtual del sistema tiene que ser igual a cero. Bien, serán positivos si las tensiones tienen el mismo sentido del movimiento. Lo que sucede acá, para el cuerpo, es diferente para el cuerpo A, ¿no? Para el bloque A. La tensión T1, fíjense que tiene sentido contrario al movimiento, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, el trabajo virtual es negativo. Y cuando sucede esto, que los dos tienen el mismo sentido, el trabajo virtual es positivo. ¿Listo? Bien, entonces, aplicamos entonces eso. Para el bloque B, el trabajo virtual es la tensión 3 multiplicado por su desplazamiento. Y es sub B. Eso es lo que me indica multiplicada por el desplazamiento, ¿no? Acá está. Entonces, como ambos tienen el mismo sentido, el trabajo virtual del bloque B será positivo. Tensión en 3 multiplicada por Y sub B. Acá, ¿no? Tensión 3 multiplicada por Y sub B. El trabajo virtual para el bloque A, es negativo porque ambos tienen sentido contrario. El movimiento y la tensión tienen sentido contrario, entonces el trabajo virtual será negativo, menos la tensión T1 multiplicada por el desplazamiento y eso. Y decimos, como no existe más otros bloques más, entonces decimos que todo esto tiene que ser igual a cero, ¿no? Nuevamente, entonces les repito, cuando ustedes vean Y sub B, ¿no? Este es desplazamiento, Y sub B es desplazamiento, directamente ustedes los reemplazan con una aceleración B, la aceleración B. Y cuando ustedes vean Y sub A, ustedes directamente los reemplazan con aceleración A, ¿no? Entonces, tensión 3 por aceleración de B menos tensión 1. Es la ecuación número 5 que me va a permitir calcular estas 5 incógnitas. T1, T2, T3, y aceleración de A y aceleración de B. Entonces, ya tengo completo el número de ecuaciones. Son 5 ecuaciones. Esta es la 5ª ecuación, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a empezar a resolver esas 5 ecuaciones, ¿no? Vamos a empezar a calcular T1, T2, T3, aceleración de A y aceleración de B. ¿Listo? Bien, y la ecuación número 3, ecuación de tensión. Tensión en 2 es igual a tensión 3, es igual a tensión 2 dividido entre 2. Donde voy a trabajar es en las ecuaciones donde se tenga masa, donde se tenga aceleración y además de la tensión, ¿no? En la ecuación número 1 también tengo lo propio, masa, aceleración y tensión. En esas ecuaciones es donde voy a trabajar, ¿listo? La ecuación número 1 no la voy a tocar, por el momento no la voy a tocar. ¿Ya? Vamos a analizar la ecuación número 3, la ecuación número 4 voy a empezar a analizar. ¿Listo? Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Y vamos a decir, reemplazando la ecuación número 3 en la ecuación número 4. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar? La tensión en 3. Porque en esta ecuación tenemos también la tensión en 3. Entonces, simplemente voy a reemplazar esto aquí. Voy a reemplazar, ¿no? Entonces, reemplazando 3 en 4. Eso es lo que hemos indicado acá abajo. ¿Listo? Entonces, reemplazamos
reemplazamos. Tensión 3 es igual a tensión 2 entre 2, ¿no? Entonces, tensión 2 dividido entre 2. Eso es tensión 3. El resto copio tal como está, ¿no? Voy a copiar tal como está, aceleración de B, ¿no? Listo. Ahí está. Ya hemos reemplazado la tensión en 3. Simplemente hemos hecho eso, ¿ya? Simplemente hemos hecho eso. Luego, ¿qué más? ¿Qué es lo que voy a hacer? Fíjense que ya acá yo tengo la tensión en 2 es igual a la tensión 1 dividido entre 2. Como acá tengo también la tensión en 2, acá abajo, fíjense, tengo la tensión en 2, entonces reemplazo esta ecuación Sí, número 2 en esta ecuación. ¿Sí? Sí, dime, escucho. está borroso, si no se ve. A ver, tenemos un poco de problemas, ¿no? Con la señal. Ya, seguramente con... La señal está muy baja, sí. Cada vez tenemos, ¿no? Ese problema. Ya, yo creo que se va a aclarar, ¿no? A medida que vayamos avanzando, se va a aclarar nuestra imagen. Ya, bueno, es lo que podemos hacer, ¿no? La señal tampoco no es muy buena, no nos favorece, ¿no? Pero continuaremos, ¿ya? Sin embargo, ya se les ha planteado, ¿no? La manera de desarrollar el problema, bueno, resolver el sistema de ecuaciones, encontrar la quinta ecuación, la última ecuación de relación de aceleraciones, de aceleración de A y aceleración de B, por mediante el trabajo virtual, ¿no? Lo que importa es el desarrollo después para poder determinar, ¿no? Lo que nos pide el programa. Por favor, yo creo que se va a aclarar nuestra imagen. Esperemos que mejore también el audio, ¿ya? Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? Acá tenemos la tensión en 2, acá está ya despejadito, está la tensión en 2, es igual a la tensión 1 dividido entre 2, ¿no? Lo que vamos a hacer es reemplazar esta tensión en 2 en esta ecuación que tengo acá, tensión en 2 dividido entre 2 menos la masa de B por G es igual a la masa de B por la aceleración de B, ¿no? Entonces, decimos, reemplazando la ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? La tensión en 2, fíjense, la tensión en 2 es igual a tensión 1 dividido entre 2, ¿no? Entonces, lo que voy a tener acá directamente lo voy a escribir, tensión 1 dividido entre 4 menos mB por G es igual a masa de B por la aceleración de B, ¿no? Ahí está. Bien, entonces, ¿a qué quería llegar con esto? ¿Ya? ¿A qué es lo que yo quería llegar con esto? Quería tener las mismas incógnitas que en la ecuación número 1. En la ecuación número 1 les dije que no voy a tocarla por el momento, no voy a tocar la ecuación número 1, ¿no? He analizado la ecuación número 3, ¿no? Y en esa ecuación hemos hecho algunos desarrollos, ¿ya? Y fíjense a qué hemos llegado. Tenemos en esta ecuación 1 y en esta ecuación de acá tenemos casi las mismas incógnitas, ¿no? Tenemos tensión 1, acá tenemos tensión 1,
Y acá también tenemos tensión 1, entonces tienen las mismas incógnitas, T1 y T1, ¿no? Datos. Lo único ahora que me falta relacionar es la aceleración de A y la aceleración de B, ¿no? Estas dos aceleraciones me falta relacionar. Y eso lo vamos a hacer aplicando la ecuación número 5, donde tenemos relación de aceleraciones, aceleración de B y aceleración de A, ¿no? Entonces, mediante la ecuación número 5, voy a poder determinar estas dos relaciones, aceleración de A y aceleración de B. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que acá yo tengo la tensión 3, ¿no? En la ecuación número 5 yo tengo la tensión 3. Y acá tengo la tensión 3. Entonces voy a reemplazar esta tensión 3 en esta ecuación, ¿no? Ahí. Luego, ¿qué más? Como voy a reemplazar la tensión 3, bueno, estará en función a la tensión en 2. Y la tensión en 2 está en función a la tensión 1, ¿no? Y bueno, voy a poder determinar la relación de aceleraciones acá en la ecuación número 5. ¿Listo? Entonces, lo que primero es, voy a reemplazar la ecuación número 3 en la ecuación número 5, en esta de acá, en la tensión 3, ¿no? Eso lo voy a reemplazar. ¿Listo? Entonces, más antes hemos llegado hasta acá, ¿no? La tensión 1 entre 4 menos mb por g es igual a masa de B por aceleración de B. Esta la voy a llamar mi ecuación alfa. ¿Listo? Esto será mi ecuación alfa. Luego, entonces, lo que les decía, reemplazando la ecuación número 3 en la ecuación número 5. ¿Cuál es la ecuación número 3 y cuál es la ecuación número 5? Acá está, ¿no? Esta es la ecuación número 3 y esta es la ecuación número 5. Ahí está. T3, tensión en 3, voy a reemplazar acá, ¿no? Acá voy a reemplazar. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, la tensión en 3 es igual a la tensión en 2 dividido entre 2. Sí, aceleración en B menos T1 por la aceleración de A. Eso es igual a 5. ¿Sí? Se sigue cortando la imagen. Ya. ¿Qué hacemos, estimados estudiantes? Siempre tenemos ese problema con la señal. En el audio me escuchan perfectamente, en el audio me escuchan. ¿O es que estamos igual? Le escucha cortado, Auxi. Pronúnciense, a ver. Se escucha cortado. ¿Qué hacemos, estimados estudiantes? ¿Qué podemos hacer? Auxi, yo sugeriría que, o si no, grabe video del ejercicio y nos manda al grupo para terminarlo del ejercicio. Ya. Ya, a ver, entonces. A ver, vamos a tratar de... El problema es que cuando grabo, ¿no? La clase, el video tiene mucho peso, una cosa de alrededor de unos 600, 700 megabytes. Es bien pesado el video, entonces tal vez va a ser difícil para algunos descargarlo. Y a ver, lo terminaré entonces la clase en un video ya, lo voy a grabar y les voy a compartir al grupo ya, por favor. Entonces,
ahí acabaremos, ¿no? Está bien, Oxy. Está bien, Auxi. Está Está bien, bien. Auxi. Ya, muy bien. Entonces, ¿les parece, no? Lo termino el ejercicio, ya, lo termino el ejercicio y pues les paso el video por el grupo de WhatsApp y lo descargan. ¿Listo? Ya, Auxi. Está bien, Auxi. Por favor, antes de concluir con nuestra clase, les quería mencionar de que si podíamos pasar una clase extra más el día sábado a las 8 de la noche, podríamos pasar una clase extra. Sí. Sí, Esperemos está que bien, mejore la Auxi. señal. Esperemos que mejore la señal y voy a también proporcionarles, ¿no? Ejercicios